bien, ahora les voy a presentar a Sara Radillo Villegas. Y como bien decía Julieta, en ocasiones tenemos que regresar, reconocernos y regresar para perdonarnos, encontrar esas partes que nos gustan y que no nos gustan de nosotros, aceptarlas y perdonarlos. Y Sara, siguiendo con la temática de esto, nos compartirá, uno de los temas más maravillosos que existen como seres humanos y a veces complejos, más sobre el perdón, la importancia que tiene el perdón y realmente si queremos la paz y el crecimiento interior y la paz mental, espiritual, necesitamos saber qué hacer y cómo hacer el perdón. Sarita, todo tuyo en la audiencia, sé que va a estar increíble lo que nos vas a presentar. Adelante. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues yo quiero hablarles del perdón. Pero antes quiero hablarles de mí. Soy psicóloga cognitivo-conductual y tengo más de 30 años investigando el comportamiento humano. Soy experta en el desarrollo humano, desarrollar ese potencial humano, y me dedico también a dar psicoterapia, cursos, talleres online y presencial. He formado miles de personas en Latinoamérica y hoy quiero hablarles del perdón. ¿Por qué es tan importante el perdón? Pues el perdón te transforma y te libera. Miren, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo soy yo? ¿Qué siento? ¿Por qué siento esta carga enorme? Traigo culpas, coraje, resentimiento, rencor. ¿Y cómo puedo empezar primero a querer estar en paz? Pues puedo empezar a transformar mi vida, porque el perdón te transforma y te libera. ¿De qué te transforma? Bueno, nos va a transformar de esas emociones, como nos hablaba Nay, esas emociones que nos raptan, esas emociones que las traemos dentro, que a veces las negamos. Sin embargo, van estas emociones lastimándonos todo el tiempo. Vamos continuo, día tras día, estas emociones por estos recuerdos nos van generando en nuestro cuerpo y a nosotros nos van llevando a tener emociones y sentimientos. Nos va a transformar porque además el perdón te lleva a despertar tu conciencia. ¿Y cómo es esto? Pues la conciencia nos ayuda a darnos cuenta. Pero ¿cómo empieza este proceso? El proceso empieza cuando tenemos insatisfacción de la vida, cuando las cosas no nos gustan, cuando sentimos que le falta algo a nuestra vida. O interiormente sabemos que debo cambiar, que hay algo que debo cambiar en mí que no me gusta. Sin embargo, no encuentro qué es lo que yo deba cambiar. Y entonces empieza este proceso cuando empezamos a ver hacia adentro, en nuestro interno, y decir, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para tener o ser lo que yo quiero? Para tener éxito, para ser mejor persona. Y empezamos a observar allá adentro, ¿sí? ¿Para qué? Para conocernos y empezar a ver qué funciona y qué no funciona. Entonces, esta transformación que va a dar dentro de nosotros, va a tener lugar dentro de nosotros, va a empezar a llevarnos a un autoconocimiento. Para poder iniciar con el pie derecho, entonces es empezar a iniciar un camino de autoconocimiento que ahora es posible y que apenas estés iniciando o posiblemente ya hayas iniciado hace algún tiempo. Lo importante es que estés en el camino y ahora hay que recorrerlo.
¿De qué nos va a liberar? Pues nos va a liberar de esa carga pesada, de esas emociones, de esos sentimientos que muchas veces son cargas y que nos van arrastrando día con día, como envenenando nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué es importante el perdón? Pues como hablamos anteriormente, nos va a transformar de todas esas ideas caducas, inútiles, que ya no nos sirven, ya no nos funcionan. Porque te voy a decir, el perdón es un pase automático a una dimensión. Yo veo el perdón como una onda. Vamos a hablar de una onda cuántica. Esa onda cuántica es una onda de dimensión espiritual. Pero esa onda, esa energía que fluye natural y armoniosamente, es una onda de amor universal. Es una onda de amor cósmica. Y va a estar o va a entrar en la medida que tú estés dispuesta o que tú lo permitas. Mira, cada momento en nuestra mente y en nuestro corazón vamos haciendo una elección, reconociendo nuestras batallas. Mira, ¿por qué es esto? Pues te voy a decir, porque en la naturaleza existen dos fuerzas contrarias, que es el amor y el temor. El amor es esa parte de claridad en nuestra mente que nos ayuda a ver cómo nos sentimos, a ver lo bueno, a ver el bien en nosotros mismos y en los demás. Pero también el temor es esa sombra de las que nos hablaba Juli, esa sombra que es de esa parte que es desconocida para nosotros. Y en esa parte, en esa sombra, se encuentran anclados nuestras emociones negativas. Esas emociones negativas que muchas veces van haciendo esa forma de bucle, que nos van generando otro tipo de pensamientos negativos y se van retroalimentando. Y entonces, ¿qué tenemos? Le vamos dando un poder a esas emociones negativas y vamos haciendo un infierno dentro de nuestra mente. Y quiero decirte que en nosotros está, que en tu mente tú puedas tener el reino de los cielos o puedas tener un infierno. Tú lo decides, tú lo eliges. Por eso te digo, es una elección. Y todos los días es esa batalla que día a día debemos ir nosotros resolviendo, ir calmando, ir asumiendo esa responsabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Porque cuando nosotros entramos en un modo alerta, que es ese estrés, quiero que tú conozcas esa emoción y cómo se comunica con tu cuerpo. Por ejemplo, si tú eres una persona impulsiva, pues te puedes volver más agresiva. Si eres una persona que le da vueltas y vueltas a las cosas, entonces vas a ponerte más obsesiva. Yo quiero que tú veas que las emociones muchas veces se reflejan en nuestro cuerpo. Yo quiero que tú te pongas a pensar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué padecimientos leves sufrimos? Por ejemplo, un dolor de cabeza, por lo regular me duele la cabeza, o ya sufro de migraña, o me duele la espalda, o mi visión es borrosa, o tengo cambios en la piel. Entonces, quiero decirte que cuando tenemos emociones negativas, ese síntoma se va a reflejar en ese padecimiento, en ese síntoma que regularmente tenemos. Y ese es un aviso que nos dice que estamos en modo alerta.
Y en ese modo alerta o enfrentamos o huimos. Bien, entonces, quiero decirte que cuántas veces nosotros vemos a las personas, a las cosas y decimos, es que son estas personas las que me estresan, son las cosas, o son tus recuerdos, o son ciertas circunstancias. Yo quiero decirte que no son las personas, las cosas, los momentos, los recuerdos o las circunstancias los que te estresan. Es tu pensamiento que tú generas acerca de las personas, de las cosas, de los momentos, de los recuerdos o de las circunstancias. Entonces, vamos reconociendo nuestras batallas, vamos eligiendo. ¿Asumes la responsabilidad? ¿Asumes la responsabilidad de tus pensamientos? ¿Asumes la responsabilidad de tus emociones? ¿De tus sentimientos? Bien, pues vamos a continuar con este perdón y antes que nada, yo quiero que veamos lo que no es perdón. Lo que no es perdón. Pues no es perdón cuando justificamos y aceptamos conductas negativas de otras personas. No se trata de aceptar la personalidad quizá destructiva o conflictiva o negativa de otra persona. Eso no es perdonar. Tampoco es perdonar, es como que todo va bien, como que no pasa nada malo. A veces nos volvemos pasivos, a veces pues mostramos una debilidad y creemos que ese es el perdón. Quiero decirte que ese no es el perdón. Entonces, realmente el perdón, vamos a ver de qué se trata. Mira, cuando nosotros vemos el perdón, lo trabajamos, es este perdón el que ayuda a sanar, a curar las propias heridas de las personas que se encuentran lastimadas. Pero ¿quién va a sanar esas heridas? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Es un proceso que hacemos en soledad, es abrazar esa tristeza o quizá ese coraje o ese enojo. Lo vamos a abrazar para conocerlo y para juntar, reunir todas nuestras partes, para volver a reintegrarnos, porque hubo un momento en donde nos fragmentamos. Entonces, el perdón, recuerda, es para que las personas que están lastimadas curen sus propias heridas. No esperes que venga el otro a pedirte perdón. No va a venir. Tú necesitas curar tu propia herida. Porque en el momento que tú te curas, que tú sanas esa herida, vas a recuperar tu libertad de amar. Y quiero decirte que una herida, una situación en donde tú te sentiste muy lastimado, muy lastimada, es como una herida, ¿verdad?, en tu cuerpo. Duele. Nos duele tanto que nuestra atención está puesta en esa herida. Sin embargo, no perdonamos, esa herida va a cerrar. Sin embargo, no va a estar sana y de pronto va a volver a brotar. Va a brotar pus, va a volver a abrir, no va a cerrar. Entonces, así es el perdón. Si tú tienes una herida, hay que limpiarla, va a doler, sí, hay que desinfectarla. Pero en el momento que ya esté lista, esté limpia, vamos a cerrar. Es como hacer una cirugía espiritual y de esta forma vamos nosotros a ir sanando nuestra herida. También necesitamos un poco de tiempo porque las heridas no sanan de un día para otro. Es poco a poco ir dándole esta sanación, este cuidado a esa herida y a esta persona que eres tú. Y vamos a recuperar esa libertad de amar. ¿Por qué?
porque el amor te da valor para seguir adelante. El amor te hace ver lo correcto, el bien en ti y el bien en los demás. Porque cuando estamos en el temor, ese temor nos paraliza y es donde vemos todas esas emociones que tenemos, donde vivimos ese infierno. Pues bien, quiero que realmente vayamos a ver estas etapas del perdón. Pues bien, quizá tu pregunta es, ¿y cómo empiezo a perdonar? Es muy buena pregunta, porque quiere decir que ya estás lista y tienes la disposición para poder hacer algo. Y eso es muy bueno. Muy bien, pues quiero decirte que el perdón, primero, es una elección. Necesitas elegir primero que tú deseas perdonar, que tú deseas sanar tus heridas. Y cuando decimos que hay etapas, que es un camino a recorrer, vemos que es un proceso. Es necesario pasar por ese proceso. Y quiero decirte que la primera etapa del perdón es el dolor. Ese dolor, que es esa herida personal cuando entramos en crisis y que siempre es injusta, es dolorosa, es profunda. ¿Y cuántas veces ese dolor viene porque nos sentimos lastimados, por ejemplo, por nuestros padres? Y traemos un sentimiento negativo que lo negamos y a veces hasta negamos ese dolor. Y entonces una parte nuestra odia y otra parte ama. Entramos en un conflicto. También, imagínate que tuvimos relaciones amorosas que creímos que eran eternas y un día nos abandona y nos deja un corazón roto y herido. A veces hay personas que tienen muchos problemas. Es una forma incontrolable de problemas y esas personas muchas veces por ese exceso de problemas nos lastiman o sus buenas intenciones se desvirtúan o nos lastima esas personas que querían ayudarnos pero nos traicionaron, fue su deslealtad y esas heridas se nos van quedando en nosotros. Entonces, reflexiona. Si estás en esa etapa del dolor, bien, ya vamos avanzando. La segunda etapa es el odio y la venganza. Claro, es nuestro contragolpe, porque nos dolió, porque sentimos esa herida tan fuerte y que cuando sentimos ese odio, viene ese odio pasivo. Somos pasivo-agresivos, ¿sí? Y se nota, porque deseamos que no le vaya bien al otro, ¿verdad? Pero luego decimos, nos sentimos mal y digo, bueno, que le vaya menos bien que a mí, ¿verdad? Para no sentirnos tan mal, que no puedo desearle bien, pero le deseo que le vaya menos mal que a mí. Pues bien, ese odio y venganza quiere decir que vamos avanzando, es bueno estar en esa etapa, porque ya estamos más cerca de la decisión de sanar. Y esta decisión de sanar, esta tercera etapa, quiere decir que va a ser nuestro primer paso para la curación. Entonces, te voy a pedir, pon atención en la persona lastimada. Pon atención en esa personita que es la que quiere perdonar. Esa personita eres tú. Piensa, siente que este primer paso nos va a llevar a una visión mágica. Esa visión mágica que yo te quiero pedir es cambiar tu percepción del otro. Cambiarlo, sabiendo que quizá yo también interpreté de alguna forma las cosas o me conté una historia, pero también
El perdón es como poderle dejar un regalo en el umbral de la puerta del otro, de esa persona que me ha dañado. Y como última etapa tenemos la liberación. Esa liberación que el perdón es ese antídoto contra el odio. El perdón es ese proceso activo, como te dije, es esa onda mágica que permitimos que entre ese amor cósmico, ese amor universal, en la medida que tú lo permitas. Y cuando ya hemos perdonado, podemos recibir ese regalo de armonía. ¿Por qué? Porque recuperas tu libertad de amar. Esta libertad de amar es porque ese sentido amoroso del perdón, esa onda amorosa del perdón, va a ayudarnos a dejar ese yugo que nos tenía atrapados, esos sentimientos negativos. Y lo más importante, es un acto individual de tu desarrollo porque dejas de sentirte víctima. Empiezas tú a causar en tu vida porque somos propia causa. La propia causa es ser responsable y tú eres responsable del desarrollo de tu vida. Entonces, a partir del perdón, dejas de ser víctima, asumes tu responsabilidad. Y con esto empezamos a tener una nueva actitud ante la vida. Sí, una nueva actitud. ¿Por qué? Porque nos vamos a dirigir a una dimensión más espiritual. Y vamos ahora a fijarnos la historia que nos contamos. Yo te invito a que te cuentes esa historia maravillosa que es tu vida. Es tuya. Tú la haces maravillosa. Está en tus manos. Tú eliges. Sarita, ay, quedé pequeño, perfecto. Sarita, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por los conceptos, gracias por la sabiduría. Es un tema increíble que seguro, a todo mundo le va a beneficiar de alguna manera. Muchísimas gracias, Sarita.